contra nosotros para acusarnos, pero dice la Biblia que Él enmudeció y no abrió su boca. Aquí ya hay una primera enseñanza para nosotros. Todos nosotros conocemos el dicho: el que calla, otorga. ¿Qué quiere decir ese dicho? Que si a vos te dicen algo, como le decían al Señor Jesús, y vos te callás la boca, es como que le estás otorgando la verdad al prójimo. Pero no es así acá. Porque Jesús estaba callando la boca y la verdad no la tenían los que lo estaban acusando, sino que la verdad la tenía Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, teniendo vos la razón, te vas a tener que callar la boca. Porque el mejor ejemplo que nos dio el Señor Jesús, teniendo Él la razón, se cayó la boca, angustiado y triste. Y en Mateo 26:64 sigue diciendo: Jesús le dijo: tú lo has dicho. Después que le dijeron: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Lucas 22:63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Y aquí empezaba el sufrimiento físico. Ya lo habían agarrado a Jesús como un criminal cualquiera, como un hombre cualquiera, y le vendaron los ojos y empezaron a pegarle y le decía: profetiza, ¿quién es el que te pega? Como si le estuvieran diciendo: adivina quién es el que te pega. ¿Cuántos conocen el fuego del gallito ciego? ¿Cuántos conocen? ¿De dónde crees que sale ese fuego? El Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, ¿cuántos saben eso? ¿De dónde crees que salió el Día de los Inocentes? El día que Pilato mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Que no lo sepan el humanismo secular, que no lo sepan muchos, está bien, pero que no lo sepamos nosotros los cristianos. Los cristianos no podemos engancharnos en este tipo de cosas. Hacer chiste, hacer broma y decir que la inocencia te valga. Porque tenés que saber de dónde viene el Día de los Inocentes. Tenés que saber de dónde viene el gallito ciego, el famoso gallito ciego. En Marcos 15, Jesús ya no está ante Caifás, ya no está con los soldados que le pegaban y le decían otras muchas cosas, injuriándolo, sino que ahora está ante Pilato, otro candidato, otro político, 100%. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, le dijo: tú lo dices. Pilato y los principales sacerdotes le acosaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿no respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, como cordero que llevaba al matadero. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les hacía. Y Pilato le respondió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Esto conocía Pilato,
Jesús era entregado porque eran envidiosos. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué? ¿Pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pilato sabía que era inocente, pero era político. ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, esa es la política. Esa es la política. Le soltó a Barrabás. Pilato sabía que Barrabás era un delincuente, un homicida, y que Jesús no tenía nada en contra, pero él quería satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y qué hizo? Quiso quedar bien y quedó bien con el pueblo, soltó a Barrabás. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Lo que era la costumbre. Luego dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía de gestión. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludar: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Yo quiero detenerme en el versículo 15, que dice: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Hay cosas que en la palabra del Señor pasa de un versículo al otro y a veces no es tan así simple que pasa de un versículo al otro, a veces pasa un montón de tiempo o suceden cosas en un versículo bíblico que la palabra no lo dice porque simplemente sigue su curso. Después uno lo sabe porque estudia. Por ejemplo, creo que yo ya lo he dicho, Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios puede ser algo desordenado? No. Entonces quiere decir que desde el versículo 1 al versículo 2 pasó algo. Dios no hace las cosas desordenadas. Dios hizo la tierra a su gusto, a su voluntad hermosa. El que la desordenó fue un diablo cuando lo rajaron de allá de la tierra. Y acá simplemente dice que entregó a Jesús después de azotarlo. Y déjame decirte que primero hay algunos que se confunden y dicen: los que mataron a Jesús eran los judíos. No, los judíos no mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús o los que crucificaron a Jesús eran los romanos, no los judíos. Y los romanos no daban 40 azotes menos uno, como lo solían hacer los judíos, 39, sino que daban 120 azotes. La Biblia no lo dicen los datos extrabíblicos. 120 azotes. De donde se sacan conclusiones que fueron los 120 azotes con un solo látigo, o si eran con 260, la mayoría dice que tenían 3 puntas. La mayoría dicen eso. Vuelvo a repetir, no está en la Biblia, son datos extrabíblicos. Dicen que eran 3 puntas y hasta que tenían huesos en la punta para que lastimaran. Si fue así, le dieron 40 azotes, 4 por 3, 12, 120 azotes en su espalda. De tal manera y forma que su espalda llegó a ser una sola llaga. Escucha, iglesia. Por eso la Biblia dice: por su llaga fuiste curado. No dice llagas, no es plural, es singular. Por su llaga, esa sola llaga era la espalda de Jesús. Y el verdugo que se encargaba de azotar, azotaba de una forma para que la persona fuera envilecida y para no matarlo. El proceso que pasó Jesús fue para hacerlo sufrir, no para matarlo.
120 azotes. Después de esto, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, calcularon unos 300 soldados, de 300 en adelante, toda la compañía. Le vistieron de púrpura, o sea, arriba de la llaga que ya tenía le pusieron una vestimenta de color púrpura y le tejieron una corona de espinas y se la clavaron en su cabeza y comenzaron a saludarle, claro, salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puesto de rodillas le hacían la reverencia. Lo tomaron un poco al Señor. Y nosotros sabemos quién era Jesús y quién es Jesús. Pero ellos no les importaba. Todas estas cosas al principio de dolores que el Señor empezó a llevar por cada uno de nosotros. ¿Estás escuchando, iglesia? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 56. Di mi cuerpo a los seguidores. Él los dio el cuerpo, los seguidores. Y mis mejillas a los que me besaban la barba. A Jesús tenía barba, los apóstoles tenían la barba, porque se usaba la barba. A Jesús lo agarraban de la barba y le tiraban de la barba y le escupían. Y algunos datos oficiales dicen que algunos lo agarraban de la barba así y ponían su rodilla acá y hacían así con fuerza para tirarlo. Podían hacer lo que querían con él, menos matarlo. El profeta Isaías lo había profetizado. Di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Los esputos son esputajos. El profeta Isaías sabía lo que venía. Lo dicho también por el profeta Miqueas: rodéate ahora del mundo, hija de los guerreros. No nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla de Israel. Estaba profetizando de Jesús. También Isaías 52:14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cuándo fue desfigurado? Después de pasar por todas esas cosas. Imagínate, le pegaban con un palo, le tiraban de la barba, de un lado, del otro, de ambos lados. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. La corona de espinas que le habían puesto en su cabeza, le pinchaban, y cuando el cuero cabelludo se pincha, se empieza a hinchar, y más se hincha, y más penetran las espinas, y más penetran las espinas, y más se hincha, y así era la cabeza de Jesús, y así era la cara de Jesús. La cara de Jesús estaba desfigurada. De tal forma fue desfigurado su parecer. Era como se sabe ver en las películas, desfigurado. Algunos que han visto, no sé cómo se llama, la película de Mel Gibson, la última. ¿Cómo se llama? La Pasión de Cristo, la última. Yo escuché a algunos decir: mucha sangre, perdón. Claro que había mucha sangre. Y la sangre que quedó en el piso donde lo azotaron, que su espalda fue una sola llaga, ¿qué crees que salía? Además, creo que es una de las mejores versiones de la Pasión de Cristo, ¿no? La de Mel Gibson. Y a ese hombre, Hollywood le dio de espalda, obvio. Y ahora está por hacer la resurrección de Jesús. ¿Cuántos se enteraron de eso? Y yo creo que Dios lo va a hablar para hacer la resurrección de Jesús. Marcos 15:20 dice: después de haberle escarnecido,
está azotado, tiene una sola llaga, le ponen un vestido y después le sacan ese vestido. ¿Quién no sabe que donde hay una herida, si no te ponen una crema, un aceite, un ungüento o algo? ¿Quién no sabe? Aunque sea una gasa que te ponen una herida, cuando te la sacas, tironea. Duele. ¿Cómo crees que hicieron con el Señor? Después de haberle escarnecido, lo vuelven a desnudar, le desnudan la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Como dice el Salmo 22, 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de él. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él. Yo te voy a hacer una pregunta, pero vos tenés que ser sincero, podemos contestarla. ¿Cuántos de ustedes cuando ven una película de Jesús y ven eso les duele el alma? ¿Cuántos de ustedes? A mí me hace mucho daño. Porque uno sabe que es una película, pero también sabe que es una verdad. ¿Verdad que lo vi? Sí que lo vi. Sí que lo vi. Casi te diría que no puedo ver ese tipo de película. Hay muchos que representaron a Jesús, unos mejores que otros, pero uno sabe que fue verdad porque uno conoce la palabra. Y es triste y es doloroso ver cómo alguien que está representando a Jesús. Jesús pasó por eso y quizá mucho más. Alguien que nunca había pecado, nunca había cometido un pecado. Pero se burlaban de él, tiraban la obra, no hizo nada. Meneaba la cabeza como diciendo, se comandó a Jehová que es libre. Y en Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo que llevase la cruz. Porque Jesús ya no podía más, porque la cruz era pesada, era muy pesada. Entonces Jesús se cae y obliga y da el nombre de Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice los comentaristas de la historia? Ese hombre que venía del campo era etíope. Etíope quiere decir rostro quemado, o sea, negro. Y los que se creen que ese hombre era negro, el que ayudó al Señor Jesús a llevar su cruz. Y digo, ¿por cuánto tiempo la etnia negra, porque no es una raza es humana, la etnia negra ha llevado una cruz sobre su vida, ¿verdad? Pero también digo, qué privilegio para ese negro que debe estar en el cielo, diciendo yo ayudé a mi hermano, yo lo ayudé, privilegio, poder llevar la mano del maestro. Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo que llevase la cruz, como está escrito en el Salmo 109, 24, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura, mucho tiempo sin comer, mucho tiempo en ayuno. Marcos 15, 22 dice, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber el vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto se lo solían dar a los que crucificaban como para mitigar el dolor, era como una droga para que no sintiera tanto el dolor. Pero Jesús hizo cargo y dijo, no, yo no, tengo que padecer por esto. Se negó a beberlo. Lo he dicho también por el profeta Miqueas 5:1 que dice, rodéate ahora de muros, higuera de guerreros, nos han sitiado con vara y dirán, también
escupirle la mejilla al juez de Israel. Perdón, eso ya lo vimos. Marcos 15:21 dice, Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le vieron a ver vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lucas 23:32 en adelante dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como Jesús mostraba su compasión y su misericordia, porque realmente esta gente no sabía lo que estaban haciendo. Ahora yo me puse a pensar en esto, como Felipe también, si mal no recuerdo, cuando muere apedreada, ¿verdad? Y el Felipe dice, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Fue Felipe o lo estoy confundiendo? Esteban, no le tomes en cuenta este pecado. Y él puede decir, sí, yo no le tomo en cuenta este pecado. Dios no puede haber tomado en cuenta lo que hizo esta gente con Jesús, dándole muerte con ese pecado. ¿Y al otro día qué? ¿Y al otro día qué? Porque el otro día la gente sigue pecando. ¿Ves? La cruz fue inventada posiblemente por los persas o los fenicios. Acá nosotros simplemente leemos cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, más nada. Pero la cruz fue inventada, como te dije, posiblemente por los persas o por los fenicios, hacía muchísimo tiempo atrás. La cruz en el Nuevo Testamento es símbolo de vergüenza y de humillación, como así también la sabiduría y la gloria de Dios revelada por medio de ella. Roma la utilizó no solamente como instrumento de tortura y ejecución, sino también como picota vergonzosa, reservada para los peores y más bajos criminales. Para los judíos era señal de maldición. Maldito es el que es colgado en un madero. Para los judíos, porque está escrito en Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Esta fue la muerte que murió Jesús, por la cual clamaba la multitud, sufrió la cruz y despreciando lo propio. El peldaño más bajo de la escala de la humillación de nuestro Señor fue que soportó la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Es por ello que fue piedra de tropiezo para los judíos. El vergonzoso espectáculo de una víctima que llevaba su patíbulo le resultaba tan familiar a sus oyentes que Jesús habló 3 veces del camino del discipulado como el que lleva la cruz. El que no lleva su propia cruz no puede ser mi discípulo. Y patíbulo también hay una historia. Patíbulo era, ustedes lo habrán visto en alguna película, era un madero, simplemente un madero así que lo ataban o lo clavaban al Señor y que luego llegaba al lugar de la calavera y había un palo vertical y clavaban ese patíbulo. ¿Cuántos vieron esa película? O sea, se divide la historia en cómo fue la cruz y cómo fue esto. Estaba la cruz simple, que era un palo vertical. Es medio raro porque una cruz es algo que se cruza, y un palo vertical no se cruza, pero es la cruz que usan los testigos de Jehová. Un palo vertical. Usan la palabra madero, porque hay una parte que dice no madera, sí, está bien. Pero lo que pasa con los testigos de Jehová es que ellos aborrecen la cruz por el sufrimiento o lo que pagó Jesús en la cruz y aborrecen la sangre del Señor. Por eso ellos no dan sangre. Estaba la cruz comienza de San Antonio. Esta tenía una forma de T mayúscula, o sea, era un palo vertical y otro que cruzaba. Hay películas que sale así. Cruz comienza. Estaba la cruz de Cusata o de San Andrés, que tenía la forma de una X. Mirá cuántos tipos de cruces había. Es la cruz que se usa en el paso del ferrocarril, el paso a nivel del ferrocarril. Vieron que hay una cruz blanca así, esa se llamaba la cruz de San
o patíbulo, lo que te dije así, y una saliente de madera o sedile que servía de asiento para sostener el cuerpo y así prolongar el martirio. Escuchaste esta allí. La cruz tenía un asientito. ¿Alguno de ustedes lo vio en alguna cruz, ese asientito? ¿Nadie lo vio? ¿Vos lo viste, Juan? Obviamente tenés que buscarlo no sé, en un crucifijo católico, algo así. El Señor está así y en la parte de acá había un asientito. Ese asientito, buscarlo y lo vas a encontrar, se llama sedile. Ese asientito estaba allí, pero estaba en bajada, porque la muerte de cruz era muy horrenda, porque el que estaba condenado no podía respirar, y vos estás así, para respirar tenés que tomar aire, y para tomar aire te tenés que levantar. Entonces el Señor Jesús tenía que hacer fuerza con sus pies, que los tenía clavados, y así respiraba y se sentaba, y cuando se sentaba se resbalaba y otra vez volver a empezar al mismo sitio. Era un elemento de tortura que no lo fue ni el garrote, ni la guillotina, ni la horca. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos tres vos morías instantáneamente. La horca, ¡tac!, se acabó, ningún dolor. La guillotina, ningún dolor. Pero la cruz ha sido inventada para hacer sufrir a las personas, a los más crueles criminales. Dice, los más crueles criminales morían allí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en realidad no hizo expiación, sino que hizo remisión. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sé qué pasó. En realidad no lo averigué, pero lo que hacía en expiación por los pecados eran los animales. Lo que el Señor Jesús hizo fue remisión. Expiar era tapar el pecado, lo que se hacía antes de Cristo. El pecado se tapaba, pero estaba. Lo que Jesús hizo fue remisión. ¿A dónde se remitieron nuestros pecados? Al fondo del mar, para que el Padre nunca más se acuerde de ellos. Eso es remisión. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Juan 19 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella de quién será esto. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y lo hicieron, y así lo hicieron los soldados. Me olvidaba de un detalle en la cruz. Los clavos medían de 15 a 20 centímetros aproximadamente. Cuando Jesús lo crucifican, lo hacen completamente desnudo. No lo hacen con un pañito como a veces se pone en la película o como se ve en un crucifijo, que tiene un pañito, no, completamente desnudo. Y los clavos en las manos en una cama. Acá en el medio, entre el medio de los huesitos, acá. Ahora, vos vas a decir, no, la mano es acá, para nosotros la mano es acá, para los judíos acá también es la mano. Porque si a Jesús le hubieran clavado acá, esto no soporta el propio peso y se desganaría
ningún hueso de él fue quebrado. Porque los clavos pasaban justo por acá y en los pies también de la misma manera. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y se los repartieron, pero después llegaron a la túnica, y la túnica tenía una sola costura, entonces dijo, no la rompamos, echemos suerte, a ver de quién es la túnica. ¿Saben por qué pasó eso? Porque la túnica de Jesús era muy valiosa. Valía mucho. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a romper esto? Vamos a echar suerte, no sé. Aquí está más largo, agarra tanto más largo, más corto, es el que se lleva la túnica. Pero en definitiva pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito en la profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Suerte, y así lo hicieron. El Salmo 22:18 dice, repartieron mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvos, sálvese a sí mismo, siéntese el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. En Juan capítulo 19, el título escrito sobre la cruz era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo porque era el idioma de la revelación de Dios, en griego porque era el idioma de la filosofía y la sabiduría humana, y en latín porque era el idioma del derecho romano. Ellos sabían lo que estaban escribiendo ahí. En Mateo 1:21 dice Jesús, acordate siempre de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Técnicamente, yo tendría que decir que el que murió por mí en la cruz fue Jesús, no Cristo. Y vos vas a decir, sí, pero Jesucristo es el mismo, sí, es el mismo. Pero Cristo quiere decir ungido. ¿Quién era el ungido? Jesús. También el que murió en la cruz es el ungido de Dios, pero el que murió en la cruz fue Jesús. Por eso la orden era ponerle al niño nacido, era Jesús, dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nazaret, ¿por qué? Porque era la aldea de Nazaret, que era pobre y era despreciada, como lo fue Jesús. De una aldea muy pobre y era despreciada la gente que vivía en Nazaret. Fíjate que ninguna cosa esta fue al azar, estaban todas profetizadas. Y nazareno, ¿por qué? Porque nazareno significa retoño vástago. Isaías 53:12 dice, subirá como raíz de tierra seca. ¿De quién habla el Señor Jesús? En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas salió la luz, en medio de la desesperanza hubo esperanza y salió Jesús. ¿Y rey por qué? ¿Por qué rey? Jesús reinó sobre el pecado no reinó sobre él. Jesús reinó sobre la naturaleza no reinó sobre él. Jesús reinó sobre la ley, fue el único que cumplió la ley. Y Jesús reinó sobre los demonios. Amados, eso es el rey. Eso es el rey. Ahora, claro, nosotros lo que entendemos por rey es un hombre que está vestido de púrpura y de rojo y tiene una corona de oro. Sí, ese es otro tipo de rey. Y yo escuché una vez a un predicador decir que cuando la palabra dice que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él está diciendo en la palabra que Él es Rey de Reyes, decía este varón, Rey de nosotros reyes.
invitación es esta. Nosotros, yo te voy a preguntar a vos, ¿vos reinás sobre el pecado o el pecado reina sobre vos? La primera, ¿sí o no? ¿Vos reinás sobre los demonios o los demonios reinan sobre vos? ¿Verdad la primera? ¿Vos reinás sobre la enfermedad o la enfermedad reina sobre vos? ¿Verdad la primera? Jesús reinó sobre la enfermedad. Eso es Israel. No está muy equivocado este varón. No está muy equivocado. Él es rey de reyes y señor de los señores. De los judíos, porque el nombre deriva de la tribu de Judá, tribu elegida por Dios para tomar a María, de la cual nacería su hijo. Justamente el Señor era el león de esa tribu, el león que se hizo cordero. Y en Mateo 27:45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, al pleno del mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Amós 8:9, que dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Yo te invito a que veas en internet, hay tantas cosas malas, pero hay cosas buenas también. Porque nosotros contamos viernes, sábado y domingo y no dan los días, no dan las horas. ¿Por qué no dan? O sea, si vos decís así, sí, viernes un día, sábado 2 días, domingo 3 días. Pero la profecía decía que el Señor tenía que estar 3 días y 3 noches. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como la señora de Jonás, tenía que estar muerto 3 días y 3 noches. Y si vos empezás a calcular desde el viernes a las 3 de la tarde, porque a él lo crucifican a las 3 de la tarde cuando se mataban los corderos, lo crucifican a él. Él muere a esa hora. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios. Entonces, viernes 3 de la tarde, sábado 3 de la tarde un día. Domingo 3 de la tarde serían 2 días, y él no resucita el domingo a las 3 de la tarde, resucita la mañana. ¿Ven que no dan los días? Entonces ahí hay gente que lo explica muy bien, es bastante largo, como que había 2 Shabbat, 2 sábados. Es una historia de los judíos que hay que ver, que hay que prestarle atención y más o menos se da cuenta, es la única manera y forma de que haya estado 3 días y 3 noches. Muy bien. Luego dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a la voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces viene la pregunta: ¿Dios lo desamparó? Viene la pregunta: ¿está desamparado? ¿Por qué se hizo de noche en pleno día? Algunos dicen, porque bueno, la naturaleza estaba de luto. No, puede ser, pero en pleno mediodía, en el mediodía cuando el sol está en su cenit. Si estamos en la hora perfecta, en el mediodía vos te parás así, no tiene que haber sombras, estamos en la hora perfecta. ¿Por qué? Porque el sol está justo en el centro, entonces no hay sombra alrededor nuestro. Bueno, en pleno mediodía se hizo de noche, las tinieblas cubrieron el día. Y Jesús diciéndole al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo había desamparado Dios porque estaba llevando nuestro pecado? Pregunto. ¿O no lo había desamparado y él se sentía así? Te voy a contar algo que me pasó a mí. Y yo no lo escuché en ningún lado.
estábamos con mi esposa en el hospital y nuestro hijo yacía, andaba de un médico al otro, ya estaba por irse, ya estaba por partir. Estábamos solo en Jiménez, allí estaba la pastora Rosana. Y me llevaba para allá, para acá, para allá, y nosotros estábamos muy tristes. Y yo recuerdo que me puse a llorar. Y sentí la voz de Dios que me decía, así como me sentí vos, yo me sentía cuando mi hijo estaba muerto de verdad. Y uno no sabe que Dios también sufrió, uno no lo sabe. Uno cree que el único que sufrió es Jesús, y el tal es que no sabes lo que es morir a tu hijo de 4 años. Saber de que ya se va, saber de que no hay milagro. Entonces me di cuenta que el Padre también había sufrido. Y creo sinceramente que nunca lo desamparó. Creo que el Padre cargó con esa congoja. Acordate que Él nos hizo a nosotros conforme a su semejanza, nosotros reímos, lloramos, nos angustiamos, Padre también. El Padre también sufrió juntamente al morir. Todo ese oprobio, todo ese castigo, esa afrenta. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, le empapó vinagre poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Va 19 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dijo consumado es, saben que dijo, ya no hay nada que hacer, fue todo hecho. No hay nada que hacer, ya está todo hecho. Lucas 23, 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Y luego, bueno, sabemos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Como el velo del templo, una cortina que separaba del lugar santo y el lugar santísimo, a partir de allí se rasga el velo y ya nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no es un pastor. Luego dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado, porque más cuando llegaron a Jesús, como le digo, ya muerto, no le quebraron las piernas, para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado. Y en Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre de agua. ¿Quién no sabe que una persona muerta, si la pinchás, no sale nada? Porque no hay circulación, no hay presión sanguínea. Pero de Jesús salió sangre y agua. Unas autoridades médicas declaran que en el caso de la ruptura del corazón, y en este caso solamente, la sangre se deposita en el pericardio, el tejido que rodea las paredes del corazón, y se divide en una especie de coágulo sanguinolento y un suelo acuoso. Eso es sangre y agua. Si esto es así,
Lo que causó la muerte física inmediata fue la ruptura del corazón. Bajo el dolor físico y la depresión de la sangre, su corazón estalló. Para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice la ciencia que el corazón del Señor explotó. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Primero por amor. Pero Jesús había nacido en la misma condición que había nacido Adán. No era ni mortal ni inmortal. ¿Por qué no era mortal? Porque si él no pecaba, vivía para siempre. ¿Y por qué no era inmortal? Porque si él pecaba, se moría. ¿Cuántos entienden esto? Vino en la misma condición de Adán, fue el postrer Adán. El diablo le había robado las cosas que Dios le dio al hombre, a un hombre, y el que tenía que restituir eso tenía que ser un hombre. Por eso vino Jesús como hombre. Entonces, ¿por qué murió Jesús si no tenía pecado? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Jesús murió porque llevó nuestros pecados. Lo que mató, escucha iglesia, esto contribuyó, los clavos contribuyeron, los azotes contribuyeron, físicamente contribuyeron. Todo eso contribuyó, pero lo que mató a Jesús en la cruz fue nuestros pecados. Nuestros pecados, no es porque él no tenía pecado. Es más, yo me pregunté qué pasaba si a Jesús lo herían con una espada antes que llegase a la cruz. ¿Podía morir? No podía morir. ¿Por qué? Porque él no había pecado. La muerte no tenía potestad sobre él, no tenía potestad. Porque la paga del pecado es muerte, te lo voy a repetir. Él al no pecar no podía morir. O sea que el Señor Jesús murió por amor a nosotros y porque llevó nuestros pecados. Los que mataron al Señor Jesús fueron nuestros pecados. Por eso su corazón no soportó más tanto sufrimiento, tanto dolor. Y dice la ciencia que su corazón simplemente explotó. Pero en Lucas 24, 1 al 6, dice el primer día de la semana, muy de mañana, el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separados junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. ¡Aleluya! Murió y se fue hasta lo profundo del infierno y dio testimonio a los que estaban encarcelados allí diciendo: yo soy aquel de los que hablaron los profetas, yo soy ese Jesús de Nazaret. No es que predicó el Evangelio y dijo: ¿cuántos quieren aceptarme como Salvador? Y no, si no lo viera nadie en el infierno, no, fue a dar testimonio de lo que los profetas habían predicado sobre él. Luego sale de allí del infierno y se aparece acá a María. Y le dice a María: no me toques. ¿Por qué?
Y Jesús era el Cordero de Dios, pero también era sacerdote. Y acordate que cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, él mismo tenía que purificarse de los pecados. Y después que se purificaba, nadie lo podía tocar porque lo contaminaba. Entonces él todavía no había entregado su propio sacrificio. Y le dice: mira, no lo ves, todavía no fue padre. Habla con María, va al Padre, le dice: va. No, su sacerdote le dice: aquí está mi sacrificio, el Cordero de Dios, su propio sacrificio. El Padre lo aceptó, después baja la piedra, se encuentra con Tomás y le dice: Tomás, ¿por qué le tocamos? Ahora ya te voy a llegar, tocamos hasta la vez. No seas incrédulo, sino creyente. Amado mío, tengamos en cuenta la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados, Él no llevó una enfermedad, Él no llevó un cáncer por todos, llevó todo el cáncer, no llevó un dolor de cabeza por todos, los dolores de cabeza, llevó los dolores de cabeza de todos. Cuando dice que pagó el precio de nuestra paz para que nosotros tengamos paz, Él pagó un precio. Él pagó un precio. Es como que a vos te paga el pastor un pasaje para ir en un ferry a las islas Caimán, y uno vas a la bombería y dice: quiero pagar el pasaje. La bombería le dice: Señor, no, su pasaje está pago. Y uno dice: yo quiero pagar ese pasaje. Y el otro te dice: no, su pasaje está pago. El precio por nuestra paz y por nuestras enfermedades ya lo pagó con esto, no tienes que pagar nada. Solo tienes que acoger por ese beneficio. Cerrar tus ojos y decirle al Padre: